Hola, saludos y bendiciones. Soy Rolando Díaz de Jesus Church. Estamos con nuestro desafío 365 de la Biblia. Hoy es nuestro día 20. Comencemos. ¿Cómo transitar la vida? Alguien definió la sabiduría como el arte de dirigir. Al recorrer la vida necesitarás transitar muchas situaciones ajustadas que requerirán gran sabiduría a fin de evitar daños sobre ti mismo o a los demás. Nuestra lectura se encuentra en Proverbios 2, verso 2 al 22. Evita hacer giros incorrectos. La infidelidad es un ejemplo de un giro equivocado. La sabiduría te librará del camino de los malvados. Evitará que pierdas la dirección. Te librará de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Puede que el mal parezca atractivo, pero en realidad es perverso y conduce a la oscuridad. El matrimonio es un pacto con Dios. Escucha eso, es un pacto. Es una palabra importante para describir la relación de Israel con el Señor, el antiguo pacto, así como también nuestra relación con Él bajo el nuevo pacto. Un pacto es un acuerdo vinculante que no debería romperse. Involucrarse en una relación adúltera es malo para ambas partes. En este caso, es la mujer la que, olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. El hombre que comete adulterio con ella ha caído en la tentación de ser arrastrado fuera de la senda recta hacia el camino que en última instancia conduce a la muerte. La sabiduría ayuda a mantenerte dentro de la senda correcta. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos. Te guardará para que camines con los íntegros. ¿Quiénes caminan con integridad? Solamente aquellos que tienen temor de Dios. Y el principio de la sabiduría es ese. Señor, dame sabiduría. Ayúdame a transitar por la senda recta que conduce la vida. Nuestra siguiente cita está en Mateo 14, verso 1 al 21. Escoge la buena senda. Los momentos difíciles podrían hacerse en nuestra vida presente y podríamos cambiar de rumbo hacia el sentido equivocado. Pero si permaneces en la senda correcta, esta te conducirá hacia una mayor compasión y sabiduría. El libro de Proverbios nos presenta una alternativa entre el camino de la sabiduría y el camino del mal. Aquí observamos cómo se evidencian estos dos senderos en la práctica, en la vida de Herodes y en la vida de Jesús. La senda del mal. Herodes, el tetrarca, era Herodes Antipas, quien rechazó a Jesús. Cuando Pilato envió a Jesús ante Herodes, justo antes de la muerte de Jesús, tuvo que actuar. Herodes había hecho lo que el autor de Proverbios advierte. Había cometido adulterio con la esposa de su hermano Herodías. Al ser confrontado con sus acciones, arrestó a Juan el Bautista, a quien había encadenado y metido en la cárcel. Mateo 14:3, movido por su propia conciencia culpable. La vida de Herodes giraba en torno a la gratificación personal. Había descartado una esposa y adquirido otra. Su enfoque estaba en su propio placer en vez de considerar el dolor que sus acciones causarían en los demás, cuando menos a su hermano Felipe. Ten cuidado de que el placer personal no te interese más que las necesidades de los demás. El temor al rechazo también puede meternos en problemas. Cuando consideraba la idea de matar a Juan, o sea, Herodes, él dudaba porque le tenía miedo a la gente. Sin embargo, también temía el rechazo de los invitados de su fiesta y por lo tanto le concedió a la hija de Herodías la petición de la cabeza de Juan el Bautista. Cerciórate de no permitir que lo que otros piensen te importe más que hacer aquello que es verdaderamente correcto. Debido a que Juan el Bautista hablaba con tanta valentía, Herodes quería matarlo. Parece que el mal obró en la familia porque su sobrina, la hija de Herodías, tramó con su madre cómo matar a este hombre. Estaban tan endurecidas por la maldad que ni siquiera les revolvió ver la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. La senda del bien. Los discípulos de Juan contaron a Jesús las terribles noticias. Jesús quedó claramente en shock por la muerte de su primo. Su reacción ante las malas noticias fue retirarse solo en una barca a un lugar solitario. Necesitaba estar a solas con Dios, refugiarse en Él. Pero cuando sus planes fueron interrumpidos, Jesús no se irritó, como si suele ocurrirse muchas veces. Es bueno hacer planes, pero también dejar que Dios los interrumpa, en virtud de su compasión. Jesús tuvo la sabiduría no solo de seguir la corriente, sino también de reaccionar activamente y sanó a los que estaban enfermos. Aún después de pasar todo esto, no aprovechó la oportunidad
para aislarse de las multitudes. En cambio, las alimentó, o mejor dicho, enseñó a sus discípulos cómo alimentarlas milagrosamente. Los movilizó. Vemos la sabiduría extraordinaria de Jesús mientras transitaba a lo largo de su jornada. Era un día que había comenzado mal, pero se las arregló para sanar a muchos enfermos y alimentar de manera milagrosa a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Fue un día en que se recordaría a lo largo de la historia y que desde entonces ha afectado positivamente a millones de vidas. Señor, que los momentos difíciles en mi vida no me saquen de la senda recta, sino que me lleven a ejercitar una mayor compasión y sabiduría. Nuestra tercera cita bíblica está en Génesis 41 a Génesis 41:40. Navega a través de los desafíos de la vida. ¿Alguna vez te rechazaron, te trataron injustamente, te decepcionó un amigo o te encontraste ante una situación frustrante? A mí sí. Una gran fe es producto de grandes batallas. Los grandes testimonios son resultado de grandes pruebas. Los grandes triunfos solo pueden provenir a partir de grandes tribulaciones, dijo Smith Wigglesworth. Vemos esto ejemplificado en la vida de José. A sus 30 años de edad, lo pusieron a cargo de todo Egipto. El faraón buscaba una persona sabia y experimentada y reconocía que no había nadie tan calificado como José. Pero primero, José atravesó un tiempo muy duro. Todo era parte de su entrenamiento. Había sido rechazado por sus hermanos, tratado injustamente y puesto en prisión. Aún así, no había acabado su padecimiento. Dios le concedió la interpretación de los sueños de sus compañeros, el copero y el panadero. Le fue dada una interpretación clara y precisa. El panadero fue ejecutado, pero el jefe de los coperos recibió la libertad y fue restituido a su antigua posición. Lo que José había pedido era que cuando éste fuera libre, recordara mencionarlo al faraón de modo que pudiera salir de prisión. No obstante, el jefe de los coperos se olvidó de José. Debe haber sido difícil y desalentador para José. Nunca es fácil cuando los amigos te decepcionan. En el caso de José, implicó 2 años más de sufrimiento en un calabozo. La cárcel habrá sido un lugar extraordinariamente frustrante para un hombre del talento de José. Pero entonces tenía alrededor de 20 años, en la flor de su vida. No sabía si sería liberado. Al considerar esto, pienso en mí que no soy una persona demasiado paciente. Creo que hubiera enloquecido por la frustración o me hubiera desesperado. Pero Dios preparaba a José para algo grande. Probablemente no lo parecía que lo estuviera haciendo en aquel momento. Al alimentar a los demás prisioneros, Dios preparaba a José para el momento en que alimentaría a las naciones desde un palacio. Finalmente, cuando el faraón tuvo sueños que no podía interpretar, el jefe de los coperos dijo: ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. José fue convocado para interpretar los sueños del faraón. José expresó: no soy yo quien puede hacerlo, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Vemos de qué forma José había crecido en sabiduría. La autoconfianza y el pavoneo de su juventud habían sido reemplazados por la dependencia absoluta de Dios. Aquí se desempeña con una extraordinaria mezcla de humildad y confianza, 2 cualidades que no suelen ir de la mano. Esta es la clase de humildad y confianza que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida. No soy yo quien puede hacerlo, sino que es Dios. José interpreta los sueños del faraón y le dice cómo responder a ellos. Aún el faraón reconoce la gran sabiduría que creció en José. Pregunta a sus funcionarios: ¿podremos encontrar una persona así, en quien repose el Espíritu de Dios? Por reconocer que no había nadie más competente ni sabio que José, el faraón lo puso a cargo de todo un imperio. En medio de tu padecimiento, tus pruebas y tus tribulaciones, Dios te prepara. José había crecido en sabiduría. Como resultado, elaboró un plan que permitió que la gente transitara con éxito un periodo de gran recesión financiera y perturbación. En estos momentos, algunos de nosotros enfrentamos toda clase de dificultades financieras. Quizá el apoyo y la sabiduría de Dios no siempre cambien la situación, pero te ayudarán a transitar en medio de las batallas que tú y yo podamos enfrentar. Gracias, Señor, por la forma en que utiliza los momentos difíciles en mi vida. Ayúdame a crecer en sabiduría, a estar confiado en ti y transitar con madurez los retos y los desafíos de la vida. Anexo, mi gente, me impresiona muchísimo José. Más allá de ser un poco engreído cuando era niño,
un error de su padre por consentirlo, por supuesto. José no dio pasos equivocados. Bueno, tal vez hubiera necesitado un poco más de tacto al tratar con el panadero, ¿verdad? Pero no lo hubo. Pese a todo lo malo que hicieron en su contra, no hay indicios de amargura ni dudas con respecto a Dios. Se muestra respetuoso con el faraón, pero deja claro que es Dios, no él, quien interpreta los sueños. Su fanfarronería infantil se había evaporado y toda la gloria es para Dios. Ni siquiera trata de negociar para obtener la libertad. No es de sorprenderse que el faraón quedara impresionado con él. Ahora José está de pie con alguien humilde, confiado y listo para ser usado por Dios. Interesante la historia de José. Espero que podamos aprender algo muy valioso: la humildad y la confianza y la dependencia absoluta de nuestro Dios. Recordemos, nosotros le pertenecemos a Dios. Y Dios es nuestro Padre, y como buen Padre tiene cuidado de sus hijos. Y si permiten su voluntad permisiva el que venga a nuestras vidas situaciones adversas, vengan aflicciones o inclusive escasez o posiblemente enfermedad, recuerda, todo es parte de un plan, todo es parte de un propósito, para que tu corazón se encuentre alineado a su santa y divina voluntad y podamos humillarnos delante de su presencia y depender solamente de Él, pues nuestra vida es de Él. Pues el cuerpo es polvo y el polvo vuelve al polvo, pero hay un espíritu que vuelve a Dios. Ánimo, mi gente, que Dios me los bendiga. Soy Rolando Díaz de Jesus Church, queriéndoles hacer la cordial invitación para que asista con nosotros los días domingos a partir de las 6 de la tarde y los días miércoles a partir también de las 7 de la noche. Recuerda, ven tal como eres, aquí eres bienvenido. Somos Jesus Church, somos iglesia. Adelante con Cristo, éxitos.